¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el momento en el que se estén presentando y el lugar de la República desde donde nos acompaña. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en nuestro webinario semanal de salud mental en el trabajo. Para el día de hoy tenemos un tema bastante importante que es importante ir profundizando cada vez más y más y más. Tuvimos una trilogía de seminarios, de webinarios hablando del teletrabajo por motivo de la publicación del proyecto de norma 037 STPS para el teletrabajo. Los invitamos a que revisen estos webinarios, están aquí en los comentarios y también podrían aparecer en algún lugar de la imagen. Entonces, revisen esos antecedentes que yo creo que son muy buenos para hablar ahora del tema de retos relacionados con esto, pero desde un aspecto más global y más amplio, que naturalmente tiene que tocar el tema de las políticas públicas. Para eso, la verdad es que estamos muy contentos de que nos acompañe Javier García Rivas. Él es doctor en salud pública por la Universidad de California en Irvine y además cuenta con una maestría en psicología organizacional avalada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Asimismo, tiene estancias académicas y ha sido catedrático en universidades nacionales. Él es investigador, ha tenido autorías en libros, en artículos de revistas indexadas y actualmente es especialista de la Comisión de Prevención de Riesgos de Trabajo para el Centro Interamericano de Estudios en Seguridad Social y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Por su parte, también él es asesor y consultor para la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en temas de trabajo y salud. Como pueden ver, pues estamos de manteles largos con esta calidad de invitado y estamos seguros que va a ser de gran utilidad toda la información y el análisis que nos presenta. Javier, muchísimas gracias por estar aquí y antes te dejamos todos los micrófonos. No, al contrario, Jorge, muchas gracias por invitarme nuevamente. Es mi segunda participación con ustedes. Y a propósito de eso, un poco del tema que vamos a estar tratando hoy, ya que Jorge nos compartía o nos invitaba a revisar algunas de las ponencias anteriores, los invito también a revisar la ponencia anterior que hice sobre el trabajo como determinante social de la salud, porque va relacionado un poco con la charla que vamos a tener el día de hoy. Eh, eh, esta charla justamente va encaminada a reflexionar un poco sobre los retos impuestos ahora sobre el tema del teletrabajo, ¿no? Y bueno, un poco esta norma 037 pretende, ¿no? Atender algunas de estas problemáticas a las que nos vamos a estar enfrentando ya al implementar el teletrabajo de manera más normalizada, ¿no? Es decir, la pandemia nos obligó de alguna forma a tomar el teletrabajo como una estrategia de distanciamiento social, pero pues cada vez más y más empresas y trabajadores también están optando por esta modalidad, que no nueva, pero que ha tenido un nuevo auge, ¿no? Y bueno, a propósito, insisto, de la charla anterior a la que tuve el gusto de participar con ADN Wellbeing. La siguiente diapositiva siempre para mí representa importante dar un contexto de, de dónde estamos en este momento con respecto al trabajo, ¿no? Y esta imagen es una analogía que hace Carl Sagan en su libro Los Dragones del Edén,
que siempre, insisto, me gusta empezar con ella porque de alguna forma nos da contexto de dónde nos encontramos en los cambios recientes con relación al trabajo, ¿no? Entonces, esta analogía, insisto, que hace Carl Sagan, dice que si nosotros pudiéramos condensar la historia del cosmos, es decir, desde la creación misma del cosmos, si lo pudiéramos condensar en un calendario normal de 365 días que nosotros conocemos, pues básicamente toda la historia de la humanidad se centraría en los últimos segundos de ese calendario cósmico. Y particularmente me gusta hacer énfasis en el último segundo o microsegundo, digamos, de esta historia del cosmos, ¿no? Es decir, los cambios a los que se nos exige en la actualidad han sido terriblemente vertiginosos, ¿no? Es decir, si nosotros vemos desde la aparición de la humanidad, nosotros ya venimos de alguna forma eh, dotados, digamos, de un paquete físico y psicológico, el cual hemos adaptado a las demandas nuevas que el entorno nos ha impuesto durante la historia de la humanidad. Sin embargo, si consideramos que a partir de la revolución industrial, ¿no? Y eso por poner un punto particular, ¿no? En el tema del trabajo, pues nos daremos cuenta justamente que todas estas demandas, esta utilización de nuevas herramientas y tecnologías, pues han impuesto, insisto, una demanda enorme en nuestro físico y en nuestra psique, ¿no? Entonces, es importante que entendamos estas demandas y cómo hacemos frente a ellas, ¿no? Que ese es uno de los retos también. Y bueno, estos cambios que les vengo platicando, de alguna forma se han venido intensificando recientemente, no solo por los cambios ambientales a los que nos enfrentamos hoy en día, pero también por lo que requiere el trabajo de nosotros. Es decir, si nosotros tomamos un contexto general de la actualidad, vemos que en términos generales hay menos recursos, ¿no? En términos generales, menos tiempo, contamos con menos tiempo. Sin embargo, cada vez más se nos exige una productividad mucho más alta. Y es decir, todas estas condiciones actuales se podrían resumir en lo que vemos en el cuadro inferior, es hacer más con menos, con la mayor rapidez y calidad posible. Entonces, esto obviamente impone una carga física y mental a la cual debemos enfrentar, ¿no? Entonces, esta carga generalmente desencadena en algo que nosotros conocemos como estrés, ¿no? Pero siempre es importante. Sí, adelante, Jorge, por favor. Muchas gracias, Javier. Fíjate que me quedé pensando en esta síntesis del tiempo cósmico que nos compartiste y la diapositiva anterior de estas grandes demandas que se hacen como resultado de la tecnología. Es decir, nuestro organismo, hablando en términos lógicos, pues tiene o responde a un camino de la evolución, pero nuestra psique y nuestro self y nuestra cultura, pues también tiene como su parte evolutiva, ¿no? Y ahora con el teletrabajo, pues estamos enfrentando como a situaciones, como mencionabas, ¿no? Mucho complejas, hacer más con menos. Ciertamente con la tecnología podemos desempeñar o desplegar actividades que antes no podíamos, pero pronto tendríamos que recordar, oigan, seguimos siendo un producto de la evolución y quizás nuestra evolución tecnológica, cultural,
pues no corresponda tanto con la evolución biológica. O sea, tendríamos que sacar como recursos de algún lado, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, correcto, Jorge. Sí, definitivamente la humanidad, digamos, hemos tenido la capacidad asombrosa de adaptarnos justamente a estas demandas evolutivas, me refiero en este caso tecnológicas y científicas, ¿no? Y a estas demandas modernas de las cuales estamos hablando. Em, pero es importante también recordar que todas estas herramientas tecnológicas y mecánicas incluso, ¿no? De alguna forma, siempre nos han prometido que nos van a ahorrar tiempo o nos van a permitir desligarnos un poco más del trabajo, ¿no? Y esto desde la aparición de herramientas como las lavadoras, por ejemplo, ¿no? Es decir, siempre esta promesa de que vamos a ahorrar más tiempo y vamos a tener más tiempo para nosotros. Y esta promesa viene desde los 60s, 70s, ¿no? Donde decían, bueno, es que la tecnología nos va a alcanzar en algún momento y la humanidad no va a tener nada que hacer, ¿no? Porque los robots lo van a hacer todo por nosotros. Bueno, pues cada vez nos vamos dando cuenta que eso sí, es imposible, ¿no? O sea, la actualidad cada vez demanda más de nosotros, ¿no? Y bueno, esta capacidad asombrosa de adaptación, pues hasta cierto punto tiene un límite, ¿no? Y lo hemos venido manejando adecuadamente, digamos, en la humanidad, pero cada vez más vamos viendo la aparición de enfermedades crónico-degenerativas más recurrentes, ¿no? Y bueno, en términos evolutivos también podríamos decir que es una consecuencia de nuestro desarrollo, es decir, vivimos lo suficiente o vivimos el tiempo suficiente para ir desarrollando, deteriorándonos, ¿no? Con el tiempo, a diferencia de cuando moríamos, digamos, a los 15 años, ¿no? Por enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, pues es parte de este nuevo contexto, ¿no? Pero algo que, sin embargo, no cambia mucho a partir de nuestro desarrollo como seres humanos, es justamente la respuesta al estrés. Es decir, es una respuesta psicofisiológica arcaica que seguimos de alguna, por medio de la cual seguimos respondiendo a las amenazas reales o percibidas, ¿no? Es decir, el humano eh, hace miles de años se enfrentaba a otros peligros, ¿no? Y estos peligros, pues eran mucho más reales, ¿no? Es decir, el riesgo de ser devorado por un tigre, por un león, pues obviamente esta respuesta psicofisiológica nos ayudaba a hacer frente, ¿no? Que finalmente es lo que Hans Selye acuña, ¿no? Bueno, de hecho, Walter Cannon, ¿no? Como esta respuesta de lucha-huida, ¿no? El fight or flight, ¿no? Y sin embargo, los peligros o las demandas modernas, de alguna forma, desencadenan eh, estos mismos mecanismos de respuesta, ¿no? Y bueno, cuando nosotros preguntamos a la gente, tradicionalmente es, ¿cómo saben ustedes que que tienen estrés, ¿no? Típicamente la gente nos dice, bueno, siento que me tiembla un ojo, siento tensión muscular, se me cae el cabello, me salen manchas en la piel, y una serie de otro tipo de generalmente sintomatologías que reporta la gente, ¿no? Entonces es importante que identifiquemos este proceso de respuesta psicofisiológica a las demandas actuales, es decir, cuando nosotros hablamos de este tipo de manifestaciones, ¿no? Como dolor de cabeza, agresividad, etcétera, generalmente ya estamos hablando de la respuesta, ¿no? O de la sintomatología que aparece a la exposición a estas demandas, ¿no? Entonces es importante que hablemos de estresores, como las demandas, como lo que inicia con los precursores, la respuesta de estrés y los síntomas del estrés, ¿no? Y bueno, ya hay algunos otros modelos que no vamos a andar mucho el día de hoy, pero es importante que conozcamos que en el ámbito laboral,
pues existen modelos, por ejemplo, el de tensión laboral, ¿no? También podríamos hablar de estrés positivo o eustrés, ¿no? Cuando nosotros hablamos de, hay gente que dice, oye, pero hay veces que estoy estresado, pero es bueno, ¿no? Sí, hay estrés positivo, siempre y cuando las demandas no sean terriblemente excesivas, es decir, que queden al alcance de mis capacidades y conocimiento. Entonces se vuelve un reto, ¿no? Es decir, si ustedes, yo no juego tenis, pero sí, sirva la analogía, ¿no? Y el ejemplo de si a ustedes los ponen a entrenar con alguien que es relativamente un poco mejor que ustedes a jugar tenis, bueno, pues de repente le va a ganar, de repente no les ganan, pero van a aprender del otro, ¿no? Ahora, si ustedes los ponen a competir contra un profesional, pues obviamente ustedes van a desistir, se van a desesperar, van a hacer una autoevaluación de sus habilidades para jugar tenis, pues terribles, ¿no? Entonces, es importante que las demandas estén a nuestro alcance para que justamente nuestras capacidades y nuestros conocimientos nos ayudan a alcanzarlo y entonces se vuelven un estrés positivo. Es decir, estas demandas que me motivan, estas demandas que representan un reto, ¿no? Y que me ayudan a aprender, ¿no? Y desarrollar nuevas habilidades. Pero lo que nos preocupa a nosotros es justamente esta exposición, y no solamente la exposición, sino la exposición crónica a estos entornos psicológicamente nocivos. Es decir, si en algún momento yo tengo un desacuerdo con un compañero de trabajo, bueno, eso es normal, pero el que este desacuerdo se convierta en un ambiente recurrente en el cual todo el tiempo nos estamos enfrentando, pues esa parte ya se vuelve en un estresor constante, ¿no? Y es justamente lo que más nos preocupa para quienes estudiamos estos temas de estrés. Para quienes están más interesados siempre, el libro de cabecera, en mi opinión, para este tema de la respuesta psicofisiológica del estrés es de por qué las cebras no tienen úlcera, ¿no? O úlceras. Donde Robert Sapolsky nos hace una descripción más o menos amigable, ¿no? De cómo se da esta respuesta y cómo desencadenan muchas de las enfermedades actuales que padecemos. Gracias, la siguiente. Y bueno, es justamente el ejemplo, ¿no? que él nos da de por qué las cebras no tienen úlceras. Básicamente nos dice que porque hay una diferencia entre el afrontamiento y repito, nos hemos convertido o hemos desarrollado muy buenas estrategias para enfrentarnos a estas amenazas psicológicas, ¿no? Es decir, ¿y a qué me refiero con eso? Cuando ya daba el ejemplo, ¿no? Del hombre de las cavernas, ¿no? Por no dar un tiempo determinado, ¿no? Cuando nos enfrentábamos a estas amenazas reales, hay justamente esta respuesta a la amenaza, hay una respuesta biológica, se hace esta confrontación a la amenaza, ya sea por medio de la lucha o de la huida, y una vez que salimos, digamos, de esta situación de peligro, hay una relajación automática o lo que los médicos conocen generalmente como homeostasis, ¿no? Volvemos a un estado, digamos, de balance. El problema es que a veces estas amenazas, y no necesariamente reales, pueden ser percibidas, es decir, nosotros somos muy buenos incluso para crearnos estas amenazas percibidas por medio incluso de la anticipación, es decir, una cebra, por ejemplo, no piensa o no se estresa porque quizás el día de mañana o pasado mañana o dentro de una semana la va a perseguir el león, ¿no? Es decir, responden a la amenaza actual. Y nosotros somos buenísimos para desarrollar justamente estas amenazas a futuro, ¿no? Es decir, no me va a alcanzar la quincena, ¿no? Cómo ya se acerca mi edad de jubilación y no me va a alcanzar para vivir de la misma forma en la que vivo hoy. Entonces, la misma anticipación incluso
nos despierta esta misma respuesta fisiológica. Pero bueno, ya en el entorno laboral, es importante que cuando nosotros estamos en este contexto nocivo, eh, pues la respuesta fisiológicamente es la misma. Sin embargo, cuando es una respuesta sostenida a lo largo del tiempo, pues en este caso comienzan las apariciones de la sintomatología, de algunos de los ejemplos que ya dábamos sobre el estrés, ¿no? Los tempranos, digamos, ¿no? Que son dolor de cabeza, irritabilidad, algunos malestares estomacales, ¿no? Y bueno, ustedes ya estarán pensando tal vez en los propios, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos distintas formas de manifestar, digamos, el estrés, ¿no? Pero estos son manifestaciones tempranas de enfermedades a largo plazo, ¿no? Y bueno, algunas de estas demandas laborales que justamente influyen en el desarrollo o en este contexto de las demandas sostenidas en el lugar de trabajo, pues, y estos son solamente algunos ejemplos, ¿no? Puede ser la administración lineal, ¿no? O poco colaborativa, las demandas conflictivas, ¿no? Que un jefe me dice una cosa y el jefe de otra área me pide una cosa distinta, ¿no? El salario, los beneficios inadecuados, el desajuste entre el puesto y la persona, es decir, que las demandas que se me exigen no son adecuadas a la capacitación o las habilidades que yo tengo, ¿no? El favoritismo, el trabajo por turnos, el sedentarismo y una serie enorme de demandas. Insisto, estos solamente son algunos ejemplos. Cada puesto y cada organización tiene sus demandas particulares y es importante que las identifiquemos. Y en este contexto, el teletrabajo viene a imponer algunas otras nuevas que si no bien, bueno, más bien ya las conocíamos, pero algunas se vienen a intensificar, ¿no? Y algunas otras aparentemente nuevas, pues vienen a aparecer, ¿no? Es decir, por ejemplo, el sedentarismo, ¿no? Puede ser eh, como una de estas nuevas demandas, ¿no? Del teletrabajo. Y bueno, en este sentido, eh, para, en términos prácticos, ¿no? Y en esta charla, vamos a estar utilizando como todos estos términos de manera eh, a forma de sinónimos, ¿no? Ya hay particularidades, ¿no? Que los diferencia, pero digamos que en términos generales se refieren a lo mismo, ¿no? El trabajo remoto, el teletrabajo, ¿no? O algunos le dicen el home office, ¿no? El trabajo a distancia, o incluso algunos, y en Estados Unidos se refieren al telecommuting, ¿no? Insisto, hay algunas particularidades en cada uno de estos términos, pero para efectos prácticos se refieren a lo mismo, ¿no? Es decir, no estar en el lugar de trabajo, pero seguir desempeñando las actividades en otro o en una sede alterna, ¿no? Que en este caso puede ser la casa o podría ser incluso oficinas descentralizadas, ¿no? Pero bueno, repito, para efectos prácticos, en este caso teletrabajo, home office, todo esto son el mismo término, ¿no? Por el momento. Y bueno, eh, no es nuevo, ¿no? Ya decíamos que el teletrabajo no es una modalidad de trabajo que se dio a partir del 2020, ¿no? A partir de la pandemia, pero sí nos deja algunas enseñanzas. Y particularmente, bueno, y aquí selecciono solamente algunas, ¿no? Y una que a mí me parece muy interesante es que contamos con sistemas de comunicación y tecnología resilientes. ¿A qué me refiero con esto? Que antes de la pandemia, ya algunas personas se preguntaban, las personas dedicadas a las TICs se preguntaban si nuestro sistema de telecomunicaciones soportaría en algún momento el que todo el mundo literalmente estuviera conectado al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, parece que la respuesta es sí, ¿no? Porque durante la pandemia o durante el periodo de confinamiento más complicado, prácticamente el mundo estuvo hacinado y trabajamos
nos divertimos, es decir, utilizamos plataformas de streaming, ¿no? Es para escuchar música, para ver películas, para entretenimiento. Nos vinculamos con otras personas, utilizamos mucho estas aplicaciones como WhatsApp, el mismo Zoom, ¿no? Bueno, e incluso ustedes se darán cuenta, ¿no? No sé si algunos de ustedes recuerden todavía, ¿no? El Skype, ¿no? Hasta antes de la pandemia, creo que la mayoría de las personas utilizábamos Skype. A partir de la pandemia desapareció. Parece que es una reliquia tecnológica. Y bueno, entonces utilizamos para comunicarnos también, ¿no? Entonces, pues parece que sí, este sistema mundial de tecnología y comunicación sí soporta, ¿no? El que el mundo literalmente esté conectado al mismo tiempo. Eh, Algo más que nos deja como enseñanza es que la organización del trabajo, en términos generales, es efectiva, es decir, todo parece indicar, y los reportes que tenemos hasta ahora de las organizaciones, es que en el peor de los casos, la productividad se mantuvo, ¿no? Es decir, eh, hay empresas, obviamente, que reportan una merma en la productividad, especialmente las empresas de servicios, ¿no? Porque obviamente no tenían eh, público a que atender, pero en términos generales, parece que la productividad de las organizaciones y en los países se mantuvo, ¿no? Y esto se debe justamente a que ya existían estructuras dentro de la organización de trabajo efectivo, ¿no? Y bueno, pues ya hemos platicado un poco sobre esta implementación vertiginosa no planeada que justamente nos deja estas enseñanzas. Y finalmente, que a diferencia de la organización efectiva del trabajo, también dejó ver esta gestión del capital humano deficiente, es decir, en aquellas organizaciones en las cuales no había una organización de trabajo bien establecida, pues obviamente se perdió productividad o se perdió comunicación, se perdió el control incluso de los trabajadores, ¿no? Entonces, pues no, nos va dejando un poco como de esta reflexión. Y bueno, ya en términos específicos, ¿qué es el teletrabajo? ¿Qué nos referimos cuando hablamos de teletrabajo? Según la Organización Internacional del Trabajo, se refiere a la relación laboral entre una organización y un individuo que de común acuerdo designan una locación distinta a las instalaciones de la empresa. Es decir, todos estos términos de los cuales ya habíamos abordado arriba, ¿no? Es decir, el telecommuting, ¿no? El home office, el teletrabajo, el trabajo a distancia, el trabajo remoto. Entonces, básicamente se refiere a que de común acuerdo el trabajador y la organización deciden una sede distinta a las oficinas centrales, digamos, de la organización. Y en este sentido es importante dejar claro esto porque quienes hacen, es decir, algunas otras personas que hablan de home office, que hacen trabajo bueno, que hacen trabajo independiente, ¿no? O que hacen trabajo por destajo, pues obviamente Freelance, ¿no? El freelance, exacto. freelance. Sí, Exacto. correcto, Jorge, gracias, sí. Personas que se dedican al freelance, ¿no? No es considerado en este caso teletrabajo y por lo menos no así igual para la norma 037, ¿no? Que es la que estamos discutiendo el día de hoy y vamos a abordar un poco más. Bueno, si les interesa un poco más el tema, en la Comisión Americana de Prevención de Riesgos en el Trabajo, publiqué una pequeña gaceta sobre el teletrabajo y algunas de estas lecciones y retos que nos deja la pandemia, ¿no? Y entre ellas, pues ya son unas de las que hemos comentado aquí, pero también incluye algunas otras ambientales, por ejemplo, ¿no? Hubo un beneficio ambiental durante la pandemia. Hay estudios bastante interesantes que nos permiten identificar la reducción de las partículas ambientales nocivas, ¿no? Una reducción considerable en eh, la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, hay un montón de otras cosas más que podemos analizar, ¿no? Pero bueno,
El día de hoy no nos estaremos abocando solamente en algunas. Sí, sí, Jorge, adelante. Si nos regalas pues un ejemplar o la liga del enlace al documento y lo pegamos aquí en los comentarios para que la audiencia también tenga acceso a él. Sí, claro que sí, Jorge. Claro que sí, les comparto el vínculo. Excelente. Y bien, pero en términos generales les decía, todo parece apuntar que el teletrabajo ha tenido un efecto positivo en los trabajadores, es decir, en la satisfacción y la productividad, ¿no? Es decir, pero se ha perdido un poco en otro sentido, es decir, siempre, obviamente, eh, en los cambios existen positivos y negativos, ¿no? Y en este caso, algo que se ha identificado como negativo, pues es la pérdida de la comunicación, es decir, este vínculo entre colaboradores, este vínculo o esta posibilidad de tener disponibilidad o acceso, digamos, a los trabajadores de manera más directa por parte de los empleadores, ¿no? O por parte de la administración. Entonces, en este caso, pues sí ha mermado un poco en lo que nosotros conocemos como el capital social laboral, ¿no? Entonces, pero digamos que en términos generales, el balance, por lo menos, insisto, hasta donde nosotros logramos ver hasta ahora, ha sido positivo. Y ya estaremos abordando un poquito más adelante, ya en conversación más directa con Jorge, algunos aspectos negativos, ¿no? Y bueno, insisto, la productividad no necesariamente ha sido la misma para todos los sectores, ¿no? La productividad para los servicios del conocimiento, les decía que había incrementado, pero no tanto así para otros sectores, por ejemplo, de manufactura. Entonces, es importante considerar que no todas las organizaciones son iguales y no todas las organizaciones están o son ideales, digamos, para hacer teletrabajo. Entonces, es importante que se haga una detección muy detallada de los procesos de producción de cada organización para determinar si el teletrabajo es viable y no solo si es viable, pero también si es eh, si sería beneficioso para la organización. Entonces, pues considerémoslo y tomemos como lección, repito, que no todas las organizaciones son iguales, pero y dentro de cada organización igualmente no todos los puestos son iguales. Es decir, no todos los puestos pueden hacer teletrabajo, ¿no? Una lección más que nos ha dejado esta imposición, digamos, del teletrabajo a partir del COVID-19 ha sido que esta modalidad llegó de alguna forma para quedarse. A partir de la implementación masiva del teletrabajo, cada vez más los trabajadores que lo han experimentado insisten en que quieren o preferirían quedarse en esta misma modalidad. Y no solo eso, algunos estudios revelan que los trabajadores incluso estarían dispuestos a renunciar de no proporcionarles esta posibilidad de trabajo, ¿no? Es decir, de trabajo remoto. Más o menos eh, la, la tendencia está por ahí del 70% de los trabajadores que desearían quedarse en esta modalidad. Posterior, digamos, o en este momento que entramos ya a la llamada nueva normalidad. Y bueno, a partir de eso, pues es necesario que si se va a implementar de manera ya regular este tipo de modalidad, pues que existan eh, regulaciones y en su momento también algún tipo de recomendaciones sobre cómo podemos desempeñar esta modalidad de trabajo de manera más efectiva, ¿no? Y
que no merme la productividad, ¿no? Y que de alguna forma sea mucho más saludable para nosotros. Bien. Y bueno, parece que las organizaciones de cualquier forma lo han venido entendiendo y estas organizaciones han estado dispuestas a acceder y otorgar esta modalidad de trabajo para sus trabajadores. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Algunos trabajadores, y esto tiene que ver un poco con el llamado, esta tendencia reciente a la La renuncia gran masiva, renuncia, la la gran gran renuncia, renuncia. ¿no? Exacto, correcto. Correcto, Jorge, esta gran renuncia, ¿no? Está también vinculada a ello, ¿no? Pues esta pandemia, ¿no? No solamente nos ha dejado, no solamente nos ha dejado lecciones, digamos, en términos biológicos, sociales, culturales, tecnológicos, pero también nos ha invitado a reflexionar, ¿no? Que es importante para nosotros. Y pues algunos de nosotros y ustedes que nos acompañan en la audiencia se habrán dado cuenta que tuvieron tiempo suficiente posiblemente para reflexionar un poco más allá de qué es importante para mí, ¿no? Es decir, nos permitió hacer una pausa en nuestras vidas para reconsiderar algunas de las cosas que no necesariamente nos llenaban como personas, ¿no? Entonces, pues eso junto con esta, eh, pues posiblemente introspección, ¿no? Y reacomodo psicológico, pues ha contribuido a esta gran renuncia, ¿no? Además, bueno, en este caso, en Estados Unidos particularmente, algunos argumentan que ha sido a partir de los apoyos gubernamentales, donde a la gente justamente les ha dado un periodo un poco más largo de poder mantener su sustento y buscar un mejor trabajo, ¿no? Pero en términos generales, digamos que el teletrabajo nos ha representado un beneficio, ¿no? Ya sea en ahorro de tiempo, en ahorro de costos de traslado al lugar de trabajo o incluso de costos que implican el estar en el lugar de trabajo, es decir, comprar alimentos, eh, incluso comprar productos en el trayecto del trabajo, ¿no? Pasar a comprar el café, etcétera. Un mejoramiento en la salud, es decir, una mejor higiene del sueño posiblemente, que en algunos otros casos se ha visto afectada, ¿no? Es decir, este tema del teletrabajo, insisto, no es blanco o negro, es muy, muy importante que hagamos un análisis muy, muy particular de los casos en el lugar de trabajo y de nuestro contexto laboral particular. Pero parece que ha aumentado la satisfacción y el compromiso organizacional y en algunos otros casos se ha reportado una disminución de estrés, ¿no? Que ya estábamos viendo arriba un poco más a qué nos referimos con el estrés. Y bueno, eh, aquí yo les presento en términos generales dos retos principales para la salud durante el trabajo remoto o teletrabajo. Y una de ellas está asociada con el, la, los ambientes laborales físicos. Es decir, cuando nosotros trabajamos en la oficina, si está bien diseñado, hemos tenido ya la colaboración posiblemente de un ergónomo que nos permita desarrollar o establecer lugares de trabajo que son saludables. Y al inicio de la pandemia, parece que idealizábamos de alguna forma el teletrabajo. Decíamos, ah, caray, ahora desde mi casa puedo trabajar en la cama, ¿no? O puedo trabajar hasta en la ducha, ¿no? Pues parecía, ¿no? Este contexto ideal millennial, ¿no? Es decir, puedo trabajar desde donde sea. Sin embargo, es importante que consideremos que no todos los espacios y no todas las posiciones son adecuadas para trabajar, ¿no? Es decir, el trabajar en la mesa de la cocina durante 8 horas, es decir, si llegamos a escribir un correo y utilizamos la mesa de la cocina, las sillas de la cocina, está bien, pero pasar 8 horas trabajando, pues obviamente no es lo ideal, ¿no? Y mucho menos en la cama, etcétera. Entonces,
pues no, nos deja justamente esta enseñanza que es importante atender. Y bueno, ¿qué hacemos ante estos riesgos? ¿No? Básicamente y digo, estos solamente son unos ejemplos muy puntuales que podemos tomar en cuenta para no ir desarrollando algunos problemas a largo plazo musculoesqueléticos, ¿no? Y una sencilla es alejar el monitor entre 40 y 50 centímetros. ¿Y cuánto es esto? Básicamente lo largo de los brazos. Ustedes estiren sus brazos y esa distancia que le dé, básicamente esa es la distancia a la cual debería estar nuestro monitor. Si esto implica que su teclado se va a alejar, la recomendación sería separar el teclado y el ratón para no estar en este caso entonces escribiendo con los brazos estirados, ¿no? Obviamente mantener la espalda lo más recta posible, tener un apoyo en los brazos, es decir, no estar trabajando. Algunos compañeros en algún momento o han tendido a comprar como estas plataformas que levantan las pantallas a una altura más adecuada para la vista. Sin embargo, esto implica que el teclado, la mayoría ya trabajamos con laptops, esto implica que terminemos escribiendo así, ¿no? Y eso no es lo ideal. Lo ideal es tener eh, la- la- los, eh, los antebrazos paralelos al piso y apoyados en la mesa, ¿no? Entonces, si es necesario, pues hay que retirar el teclado y el ratón. Y bueno, para que la distancia, perdón, para que la altura adecuada de la silla nos dé igualmente eh, una posición de los muslos rectos, ¿no? Es decir, en paralelo con el piso, pues igualmente, si es necesario utilizar un reposapiés, pues es recomendable hacerlo, ¿no? Alguna otra sugerencia tiene que ver, por ejemplo, con la fatiga visual, ¿no? Perdón, estas son algunas otras herramientas ergonómicas que se recomienda. Yo entiendo que no todos tenemos como la misma capacidad de adquirir estas herramientas, pero sí es posible irlas adquiriendo poco a poco para hacer un espacio adecuado de trabajo, pues es lo más recomendable, ¿no? Y otro de los efectos importantes es la fatiga visual, ¿no? En este caso es recomendable que ya hablamos de la distancia adecuada del monitor. Es importante no tener el ventilador o el aire acondicionado directamente hacia la cara. Tendría que ser o en la espalda o de lado, ¿no? Es decir, pero nunca de frente. Y hay una regla, ¿no? Bastante interesante para reducir la fatiga visual, ¿no? Que es el 20-20-20, ¿no? Entonces, básicamente es que cada 20 minutos, por aproximadamente 20 segundos, veamos un punto distinto a 20 pies de distancia, ¿no? Que 20 pies, que son aproximadamente 6 metros, más o menos, 5 o 6 metros. Sí, aproximadamente. Sí, correcto. Entonces, ustedes más o menos identifiquen a una distancia de 5 o 6 metros, vean ese punto fijamente durante 20 segundos y ya posteriormente regresan a su pantalla, ¿no? Entonces, esto podría ayudar un poco como a disminuir esta fatiga visual. Y bueno, algunos otros, bueno, insisto, ¿no? Hay algunas herramientas, alguna posibilidad de ir adecuando cada vez mejor estos espacios, ¿no? Es decir, poder tener la posibilidad de cambiar, digamos, de posición y no pasar pues 8 horas sentados, ¿no? Pasar más tiempo todavía porque generalmente los recesos que podríamos tomar en la casa, pues son hacia la cocina, comer, ¿no? Regresar y volvernos a sentar a trabajar, ¿no? Entonces, si es posible un cambio de posición, particularmente de pie, pues es recomendable. Miren, y en mi lugar de trabajo, justamente pude conseguir una de estas mesas, ¿no? O es como uno de estos aditamentos adicionales que sobre el escritorio tienen como un tipo amortiguador, ¿no? Un mecanismo que permite subir y bajar el escritorio y tener a diferentes distancias el teclado y la pantalla, ¿no? Que en este caso, obviamente, les decía, es una laptop. Entonces es importante separarlos.
Y el segundo reto al que nos enfrentamos, de salud particularmente, pues está vinculado a las demandas del hogar, ¿no? Y esto afecta desproporcionalmente, obviamente, a las mujeres, ¿no? Entonces, ya de por sí las demandas que nosotros conocíamos que el trabajo impone sobre las mujeres, es decir, estas demandas en el lugar de trabajo, que además se duplica al momento de llegar a la casa, ¿no? Estas obligaciones que tradicionalmente se le han atribuido a la mujer, pues obviamente durante la pandemia se exacerbaron impresionantemente, ¿no? Es decir, y sobre todo considerando que durante la pandemia, pues los niños no iban a casa y entonces, generalmente, insisto, no descartando obviamente padres involucrados, pero generalmente se cargó, digamos, sobre la mujer, ¿no? Estas demandas no solamente del cuidado de los niños, pero también de la atención escolar, es decir, las mamás terminaron siendo maestras también de sus hijos, porque obviamente la escolaridad a distancia, pues también tiene sus retos distintos, ¿no? Pero también algunos eh, parecidos, digamos, a este tema de teletrabajo. Y bueno, pero qué hemos encontrado, qué encuentran algunos estudios, ¿no? Que las personas que teletrabajan generalmente tienden a presentar menos estrés durante las horas de descanso, digamos. Y esto obviamente tiene sus asegúnes, ¿no? Hay que analizar muy bien las organizaciones en las cuales se hacen estos estudios. Sin embargo, las personas que tienen que llevar trabajo a casa tienden a reportar mayores índices de estrés, ¿no? En las horas, digamos, ya de descanso, ¿no? O las que deberían de ser de descanso. ¿No? Obviamente ustedes si lo piensan en su caso particular, pues obviamente estará variando, ¿no? Algunos de nosotros diremos, bueno, lo que pasa es que mi carga de trabajo se intensifica y además hay algunas otras demandas en las cuales no se ha puesto un horario tajante, es decir, una vez que pasamos a la modalidad del trabajo, pues ya no hay como este corte, digamos, de la escisión, digamos, entre el lugar de trabajo y el hogar, ¿no? Algunos otros investigadores hablan sobre el beneficio, para mí no lo es tanto o no lo considero tanto, pero habla de este beneficio del trayecto, ¿no? O del commuting, ¿no? Dicen estos investigadores. Lo que pasa es que el periodo de trayecto de la casa al hogar y del hogar, perdón, de la casa al hogar, del trabajo al hogar y del hogar al trabajo, permite hacer esta división, ¿no? Entre el trabajo y el hogar, ¿no? Y bueno, esta división, pues prácticamente desapareció durante el teletrabajo, ¿no? Sí, Y sí, que Jorge. está vinculado con lo que mencionabas, ¿no? Las mujeres incluso adoptaron otros roles como profesora, ¿no? De sus Correcto. propios hijos, cuidadora de sus propios familiares si se llegaban a enfermar. Y pues bueno, ya con el antecedente de esta diferencia de trabajo doméstico no remunerado entre mujeres y hombres, Claro. es decir, a la semana las mujeres hacían 26 horas versus 8 horas los hombres, pues Correcto. bueno, con esta, digamos, difuminación de los límites, pues ahora hay más oportunidad para hacer más trabajo doméstico, ¿no? Y entonces esto se va acumulando, hay más oportunidad para hacer trabajo remunerado a distancia, pero a la par más oportunidad de hacer trabajo doméstico en la casa. Entonces esto Correcto. implica una sobrecarga de trabajo en términos de ocupaciones, ya independientemente de si sea remunerado o no. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Jorge. Y es importante que estemos atentos justamente a estas eh, demandas adicionales al trabajo. Y obviamente que estemos atentos también cómo esta modalidad de trabajo a distancia o el teletrabajo impone a distintos sectores, ¿no? Es decir, en este caso estamos hablando solamente de hombres y mujeres, ¿no? Esta diferencia, pero también incluso por edad, ¿no? Es decir, la demanda tecnológica tal vez a personas más
más adultas, ¿no? O de mayor edad, pues impone un reto muchísimo más complicado, ¿no? O incluso las personas más jóvenes, ¿no? A los estudiantes, la demanda puede ser que se haya incrementado porque pues al ya tener la posibilidad de ir a una clase e inmediatamente conectarse a la siguiente, y esto puede ser algo similar en el lugar de trabajo, es decir, antes para ir a una reunión o en este caso para dar esta charla, yo me hubiera tomado un tiempo, ¿no? Para ir y verme en vivo con ustedes, ¿no? Saludar a Jorge, dar la charla, tal vez comer algo, regresar a mi oficina, y en este caso yo termino en unos minutos y me reintegro nuevamente a mi escritorio, ¿no? Entonces, pues es importante que estemos atentos justamente a todas estas nuevas demandas que está imponiendo esta modalidad para nosotros, ¿no? Y bueno, justamente estábamos hablando de esta difuminación justamente de la línea divisoria entre el trabajo y familia, ¿no? Y es importante que este es un elemento o un factor muy, muy importante en el desarrollo eh, de estrés y de enfermedades relacionadas con el estrés. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta. Y bueno, eh, insisto, el teletrabajo no es blanco y negro, ¿no? Es decir, algunos nos hablan del teletrabajo, ya les he dado algunos antecedentes de cómo el teletrabajo nos permite tener mayor autonomía, ¿no? Nos permite manejar mejor nuestros tiempos, nos permite producir mejor, ¿no? Mayor compromiso organizacional, etcétera. Pero también cuando se violentan estos límites personales o ya no se respeta, digamos, esta división entre el trabajo y familia, pues obviamente se ha reportado una mayor prevalencia de burnout, ¿no? De desgaste psicológico. Y bueno, ¿qué podemos hacer entonces para quienes teletrabajamos y para quienes gestionamos capital humano que teletrabaja? Bueno, para empezar es importante que respetemos este derecho a la desconexión digital, ¿no? Es decir, los trabajadores no tienen derecho, todos los trabajadores tienen derecho, tenemos derecho a desconectarnos digitalmente al finalizar la jornada laboral. Y exigir respeto a estos derechos no representa necesariamente un menor compromiso organizacional, ¿no? Es decir, que un trabajador diga, ¿sabes qué? En este momento ya terminé mi jornada, lo atiendo mañana, no necesariamente quiere decir que esté menos comprometido o comprometida, ¿no? Pero también esto es importante porque fomenta un ambiente laboral de respeto y libre de violencia, ¿no? Es decir, porque un lugar de trabajo que respeta, digamos, esa división, obviamente permite eh, garantizar que no hay represalias, ¿no? Es decir, es que este trabajador no estaba ahí cuando yo lo necesitaba, ¿no? Y bueno, obviamente habrá momentos en los cuales sí se requiera de la presencia inmediata, digamos, de algunos trabajadores, pero digamos que en términos generales no deberían estar dispuestos 24/7, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿cómo podemos hacer para respetar cada vez mejor el tiempo de los otros, ¿no? Y básicamente una regla de oro, podríamos decir, es una regla dorada, es preguntarnos, ¿es absolutamente necesario que contacte en este preciso momento a mi colaborador, a mi subordinado en este momento? ¿No puede esperar esto para mañana? Y bueno, si la respuesta es sí, sí puede esperar para mañana, pues bueno, hay herramientas que podemos utilizar, porque eso es otra. A veces nosotros trabajamos a distintas horas, ¿no? Es decir, el que para mí funcione el estar trabajando a las 8 de la noche, 9 de la noche, esto no quiere decir que eso me da derecho a violentar los horarios de los otros. Entonces, podemos utilizar herramientas sencillas como en lugar de enviar a ese correo el cual estoy redactando en este momento, pues lo programo para que le llegue el día de mañana en su lugar de trabajo, ¿no? Y bueno, para algunas otras personas que desean, digamos, de alguna forma desvincularse
digital y psicológicamente del trabajo, pues existen algunas aplicaciones que se pueden utilizar, ¿no? Particularmente en la noche, por ejemplo, a la hora del sueño, ¿no? Hay funciones de los teléfonos inteligentes donde bloquean absolutamente todas las aplicaciones, ¿no? Incluyendo las llamadas, mensajes, WhatsApp y correos electrónicos, ¿no? Y bueno, eh, pero no son los únicos retos, ¿no? Y en este sentido me invito ya de manera más formal y activa a Jorge, porque es un poco el motivo de la invitación de esta charla, que justo como hablamos de esta desproporción o esta afectación desproporcionada a distintas personas, también esta modalidad de teletrabajo aparentemente, bueno, no aparentemente, es evidente que no todos los trabajadores o no todos los trabajos se pueden desempeñar a distancia. Entonces, estos beneficios de los cuales hemos hablado del teletrabajo no, no se distribuyen de manera eh, em, equitativa con todos los puestos de trabajo, ¿no? Es decir, solamente algunos tenemos el beneficio de poder administrar nuestros tiempos y para algunos otros trabajadores, pues la demanda sigue siendo cumplir un horario particular y un calendario en particular. Es decir, para quienes han tenido la posibilidad o hemos tenido la posibilidad de hacer incluso eh, una modalidad híbrida, ¿no? Es decir, yo estoy el día de hoy en mi oficina, pero hay días en los que puedo estar trabajando desde mi casa, ¿no? No todos los trabajadores tienen ese beneficio y bueno, estas demandas del lugar de trabajo o que ya impone el lugar de trabajo, obviamente van a afectar o afectan de manera desproporcionada a ciertas poblaciones que generalmente son las de menor ingreso o de menor rango o lo que nosotros conocemos como trabajadores de cuello azul, ¿no? Los trabajadores manuales. Y quienes se ven mayormente beneficiados, pues son los trabajadores de cuello blanco, ¿no? Los trabajadores ejecutivos. Entonces es importante que consideremos, repito, todos estos grupos ocupacionales que de manera distinta eh, se ven beneficiados y se ven afectados por esta modalidad de trabajo, ¿no? Como tantas otras condiciones de trabajo, ¿no? Es decir, no todos tenemos los mismos estresores, no todos tenemos las mismas demandas, entonces es importante que identifiquemos cada una de ellas y podamos atenderlas, ¿no? Pero no dejemos justamente que éstas afecten en la salud física ni psicológica de manera desproporcionada, porque me parece que Jorge hace un buen planteamiento cuando me lo mencionó, no pude estar más de acuerdo con él, que efectivamente eh, pueden generar una brecha cada vez más amplia y desproporcionada entre las distintas, entre los distintos trabajadores o grupos socioeconómicos del país, ¿no? Entonces, Jorge, te cedo la palabra. Creo que estamos ya más o menos sobre tiempo, pero estoy disponible por si quieres que ahondemos un poco más sobre alguno de los temas que hemos abordado el día de hoy. Muchas gracias, Javier. Pues sobre todo reforzar este punto, ¿no? De cómo el teletrabajo implica estar, digamos, muy unidos por el desarrollo tecnológico y que desafortunadamente este desarrollo tecnológico reduce la empleabilidad de las personas, tienen que aprender y adoptar unas nuevas tecnologías, más organización del trabajo. El teletrabajo, pues sí, es una oportunidad, pero para algunos cuantos, no todos. Exactamente. Y entonces, lo que yo me preocupo, lo que me pregunto es, ¿qué podemos hacer las organizaciones para que las ventajas del teletrabajo sean más accesibles a todos? Sobre todo, cómo incrementar la empleabilidad de las zonas para que tengan acceso a estos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, son parte de las preguntas que quizás están allí en el pero también me gustaría como conocer un poquito cuál es tu perspectiva.
Eh, Obviamente, como hemos venido platicando, Jorge, el tema es muy complicado y especialmente repito, no es nuevo, ¿no? Pero por esta implementación cada vez más masiva, ¿no? Y bueno, va desencadenando nuevos retos y bueno, la evidencia científica nos va a ir dejando ver cada vez más cuáles son realmente los beneficios o cuáles nosotros consideramos aparentemente como un beneficio en este momento, pero que a la larga realmente no lo son. Eh, pero algo solamente por dar un ejemplo, ustedes observen, los invito a observar y no necesariamente implementar, repito, ¿no? Que cada organización es muy particular, ¿no? Y tendrá sus contextos muy específicos de trabajadores, de cómo se compone, digamos, su planta laboral, etcétera. Pero los invito a observar en el periodo vacacional, es decir, si tienen un periodo vacacional, ya sea en verano, ya sea en diciembre, que es lo más común, o incluso en los periodos de asueto, ¿no? Que se avecinan ahora, ¿no? De, de las fiestas patrias, ¿no? Etcétera. Observen que algunos de nosotros que tenemos el beneficio de hacer teletrabajo, tendremos la posibilidad de conjuntar el teletrabajo con estos puentes, digamos, ¿no? O con estos periodos vacacionales. Sin embargo, las personas de intendencia, ¿no? Las personas de vigilancia, las personas de cocina, las personas de mantenimiento, en general, no tienen esa posibilidad. Y aquí la pregunta sería, ¿qué pasaría? Bueno, y esto lo estoy compartiendo por lo que yo observo en mi organización. Entonces, a algunas personas se les permite hacer teletrabajo, pero algunas otras tienen que seguir asistiendo a la organización. Mi pregunta sería, por ejemplo, ¿qué pasaría si durante la última semana o 2 semanas incluso se manda a todo el plantel a teletrabajo? Y entonces las personas operativas se van rolando, es decir, no se necesita tanto personal de vigilancia, no se necesita tanto personal de limpieza, y entonces se les mantiene el salario, pero se va rolando, ¿no? Se va rotando porque sabemos que no puede dejar de funcionar una organización. Y de alguna forma se les da este mismo beneficio de teletrabajo, ¿no? Repito, solamente como una idea por ahí que voy soltando a partir de una observación que yo hago en mi organización, y yo los invito a hacer lo mismo en la suya, ¿no? Es decir, que observen más o menos cómo se puede permear estos beneficios de los cuales nosotros hemos venido discutiendo el día de hoy a otras poblaciones laborales que desafortunadamente no tienen esa posibilidad. Eso por un lado, ¿no? Y otra, Jorge hablaba de la empleabilidad. Bueno, es necesario también que esta capacitación no solamente se centre en herramientas, ¿no? Es decir, en herramientas para realizar el trabajo, pero también en herramientas tecnológicas, ¿no? Para poder hacer el trabajo a distancia, ¿no? Entonces, es importante que consideremos que esta capacitación de tecnologías, el uso de herramientas de la comunicación, pues se generalice, ¿no? Es decir, ahora hay empleos que se anuncian justamente como híbridos, ¿no? Es decir, hacer teletrabajo y también de alguna forma responde a que las organizaciones se han dado cuenta, pues el beneficio económico que esto implica, ¿no? Es decir, no tienen que rentar oficinas tan grandes, pueden rentar espacios un poco más reducidos, el trabajador tal vez no tienen que incluso proporcionar los vales de gasolina, ¿no? Etcétera. Entonces hay una serie de beneficios que incluso las mismas organizaciones se han venido dando cuenta, ¿no? Que es importante, repito, permear a todas las poblaciones laborales, ¿no? Es decir, que tengan acceso. Y bueno, ya Gwendolyn nos compartía una diapositiva ahí sobre esta
término conocido que conocemos nosotros como el gradiente social, ¿no? Es decir, no todos estamos, las demandas, y particularmente en salud, en este caso está enfocado en salud, pero no todas las demandas a las que nosotros nos enfrentamos son exactamente igual para todas las poblaciones, ¿no? Entonces es importante que a las poblaciones más desfavorecidas, pues de alguna forma tratemos de proporcionar los ambientes laborales o las herramientas, ¿no? Que nos permita justamente hacer frente a estas demandas, tanto del ambiente, ¿no? Como, como del trabajo, ¿no? Así es. Pues, Javier, la verdad es que nos diste información súper interesante, que también muy útil. Las recomendaciones al final me las aprendí porque ciertamente son muy prácticas y pueden ayudar a que tengamos las mejores prácticas y los mejores hábitos también nosotros como teletrabajadores. Correcto. Te agradezco bastante la participación en este webinario, siempre es un gusto escucharte pues bueno, estoy ansioso para que acordemos una siguiente vez y sigamos explorando este tema tan interesante y importante. Muchísimas gracias, Javier, por tu participación. Gracias, Gwendolyn, por la edición y la anfitrionía. Y pues nos vemos en el próximo webinario. Claro que sí, muchísimas gracias. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego.